Por el poder de Dios, los israelitas pudieron cruzar el río Jordán, y los espías que Josué envió a Jericó por la providencia de Dios fueron rescatados por medio de una mujer, recuerden, de mala reputación, quien los escondió. El Señor derribó las murallas de Jericó, le dio la victoria a su pueblo sobre estos enemigos. Más tarde, el pecado de un israelita llevó al pueblo al desastre, y aprendimos sobre la importancia de mantenernos santos y en arrepentimiento, no solo por nuestro bien, sino por el de los demás. Y una vez que el pecado fue removido, Dios en su misericordia renovó su pacto con ellos. Todas estas cosas no pasaron desapercibidas de los otros pueblos que habitaban en esas tierras, así que se unieron para destruir a los israelitas. Sin embargo, de todos estos pueblos, un grupo, una nación, los Gabaonitas, por medio del engaño y la astucia, consiguieron una alianza con Josué, hicieron un acto digno del Oscar, se disfrazaron y lograron engañarlo. Así están las cosas. Ese es el punto al que hemos llegado. Josué es el mejor líder que ha tenido el pueblo de Israel, un hombre íntegro, un hombre fiel, que confía en Dios, pero un hombre después de todo. Él no puede conocer, ni leer, ni entender los pensamientos de la gente. Y fue engañado. Y ahora vienen los problemas, porque en el capítulo 10 vemos que otros reyes, los que estaban en esta alianza, ahora se vuelcan en contra de Gabaón, este pueblo que había logrado su alianza por medio del engaño. Se enteran de que ellos han hecho esta alianza y tienen miedo. Tienen miedo porque ahora Israel se ha hecho más grande, más poderosa, porque Gabaón era un pueblo grande, tenía muchos guerreros. Entonces Israel y los israelitas son más peligrosos a sus ojos. Así que, ¿te das cuenta el contraste que hay en el relato hasta ahora entre la vida y la muerte? Está todo este tema de los que se unen al pueblo de Dios para vivir, para tener esperanza, y aquellos que no se unen. Tenemos gente como Rahab, por ejemplo, la prostituta que había ayudado a los espías. Ella se une a Israel siendo de Jericó, siendo enemiga del pueblo de Dios, y se convierte al Dios de Israel. Y es aceptada junto con toda su familia. Tenemos también a estos Gabaonitas, quienes no están realmente convertidos al Dios de Israel, pero tienen miedo y quieren salvar su vida. Y por medio del engaño, se unen, fuerzan su entrada en una relación con los israelitas. Y por ese engaño, ellos quedan sometidos a la servidumbre, pero con una gran esperanza, pues están al servicio de Dios en el templo. Entonces hay estos grupos de gente que son, por nacimiento, por naturaleza, enemigos de Israel, pero que buscan unirse a ellos porque ven que hay esperanza con este grupo. Hay esperanza con el Dios de esta gente. El Dios de esta gente es poderoso. Ellos escuchan las noticias de este Dios y buscan unirse a ellos. Algunos como Rahab, por medio de la fe, otros como los Gabaonitas, por cualquier medio posible. Pero al mismo tiempo vemos el otro lado. Por eso decía que es un contraste. El otro lado son estos reyes, estas otras naciones, que al igual que Rahab, al igual que los Gabaonitas, escuchan las mismas noticias de este Dios poderoso, de este pueblo, de este Josué, pero tienen una respuesta diferente. En vez de buscar una alianza, en vez de buscar unirse, o en vez de convertirse, en vez de creer en este Dios, ellos entran en una rebeldía mayor, en un enojo más grande, en un miedo
desenfrenado, en unas ansias asesinas en contra de Josué, en contra de Israel, y en una abierta rebelión en contra de Dios. ¿Te das cuenta? Estos patrones no están ahí en la Biblia por así nomás. Esta es la naturaleza del ser humano. Desde tiempos inmemoriales de la antigüedad hasta el día de hoy, esta historia se sigue repitiendo. Dios actúa en la humanidad, Dios es real, Dios está presente y se hace conocer. Dios se da a conocer por medio de una historia, de un relato que es anunciado, que es hablado. Y la gente escucha ese relato. Pero hay algunos, como Rahab, que lo reciben, que lo aceptan, que creen y que buscan unirse a este Dios y a su pueblo. Pero hay otros que reciben el relato, pero como los reyes amorreos, deciden rechazarlo, deciden confrontarlo, deciden atacar al pueblo de Dios. Nada ha cambiado. Esto se sigue repitiendo hoy día. Entonces, en el capítulo 10 vemos esto, que los enemigos de Dios, aquellos que han rechazado el mensaje de Dios, vuelcan ahora su enojo contra los aliados de Josué. Como no pueden atacar directo a Josué, deciden, vamos a atacar a estos gabaonitas. Se supone que ellos deberían ser de los nuestros. Ellos deberían estar aquí junto con nosotros, odiando a Josué, odiando a los israelitas, maquinando cómo destruirlos. Pero en realidad estos se han aliado con Josué. Entonces su enojo y su miedo es grande y deciden atacar a estos gabaonitas. Ahí es donde vemos que este rey de Jerusalén convoca a otros reyes y pide ayuda. Entonces, Josué y el pueblo de Dios se ven en este gran aprieto. Ellos tienen que ir ahora a la guerra para defender a un pueblo que los había engañado. Una alianza por medio del engaño. Y yo me pregunto, ¿hubiéramos nosotros respetado? Yo hubiera respetado esta alianza. ¿Hubieras tú respetado? ¿Hubieras respetado este compromiso si se hubiera realizado por medio del engaño? ¿Arriesgarías tu vida para defender, y la vida de tus seres queridos, de tus amigos, de aquellos que están a tu cuidado? ¿Arriesgarías su vida para defender a aquellos que te engañaron para obtener tu favor? Esta situación no fue fácil para Josué ni para Israel, pero ellos decidieron honrar su palabra porque habían hecho este compromiso, este juramento en nombre de Dios. Lo que estaba en juego no era su propia honra, la de Josué, la de Israel, sino la honra de Dios. Por eso no le quite el peso a la incertidumbre y la presión que seguramente Josué sintió. Muchas preguntas seguramente estarían en su mente. Preguntas como, ¿esta alianza fue obtenida por medio del engaño? ¿Me va a respaldar Dios? Porque los gabaonitas era un pueblo que Dios mismo había señalado para ser destruido. Entonces Josué seguramente se sintió responsable. Ellos debían haber sido destruidos, pero ahora yo no puedo tocarles porque me engañaron. Y no solamente no puedo tocarles, que ahora tengo que defenderlos. ¿Te das cuenta la presión para el líder? ¿Cuántos israelitas van a morir defendiendo a este pueblo que se supone deberíamos haber eliminado? Cometí un error al dejarme engañar. Hace poco tiempo, un hombre cometió un error al robar lo que no debió haber robado, Acán. Y por su error, por su pecado, todo el pueblo sufrió una derrota. ¿Te imaginas la presión para Josué? Pensar, por mi error de dejarme engañar, ¿no será que vamos a sufrir? Seguramente el miedo amenazaba con clavar sus frías garras en el corazón y mente
de Josué en esta situación. No fue fácil. Pero vamos a ver cómo Dios obró en medio de la incertidumbre en esta maravillosa historia. Pero antes de seguir, quiero hacer una oración. Oremos. Señor Todopoderoso, te pedimos que prepares nuestras mentes y corazones para escuchar este mensaje de tu palabra. Te pedimos que esta palabra llegue a nosotros de tal manera que podamos hacer tu voluntad, que podamos escuchar cuál es tu palabra para cada uno de nosotros hoy, mediante el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y lo primero que debemos notar es cómo en medio de esta situación Dios sale a ayudar a Josué. Lo hace por medio de su palabra. Una vez más, por medio de su palabra en un contexto de oración. Josué estaba en oración, buscando la voluntad de Dios, preguntándole. Esta vez él no está actuando por su propia cuenta ni de forma precipitada, como lo había hecho antes. Ahora él está buscando al Señor y el Señor le habló. ¿Y qué le dijo? El Señor le dijo a Josué, no temas, no tengas miedo, que yo te los he entregado, ninguno de ellos podrá vencerte. ¿Te das cuenta? Estas son las mismas palabras que el Señor le había dicho a Josué en el capítulo 1, capítulo 2 y más adelante en los capítulos posteriores. No temas, no desmayes, yo estoy contigo, sé fuerte, esfuérzate. ¿Alguna vez has sentido que el predicador se repite en los sermones y como que se repite el mismo mensaje domingo tras domingo? Muchas veces Dios mismo se repite una y otra vez. Entre paréntesis, esto no es excusa para predicadores flojos. Es una tarea fuerte que debemos tener de preparar los sermones y tratar de hacer que sean memorables, de que puedan llegar bien a la audiencia. Pero el Señor repite las mismas palabras y a veces eso va a pasar. El Señor va a repetir un mismo mensaje en su palabra una y otra vez. Aquí está haciendo el mismo mensaje. No temas, Josué. No desmayes, Josué. Confía, Josué. El Señor está contigo, Josué. ¿Por qué Dios se repite a veces? ¿Por qué Dios tiene que decir lo mismo una y otra vez? No es porque Josué no tenga nada nuevo que decir, sino que nosotros, como Josué, sufrimos de amnesia espiritual. Nosotros, como Josué, necesitamos a veces escuchar repetidas veces de Dios la misma cosa, una y otra vez, porque necesitamos entender y aprender de Dios lo mismo una y otra vez. Y es por eso que Dios le dice en esta situación nuevamente a Josué lo mismo que él había dicho en el capítulo 1. Nadie podrá hacerte frente porque yo estaré contigo. Yo estoy contigo, Josué. No temas, no desmayes. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, este ha sido el mensaje de Dios para Josué. Ahora él está por enfrentar la alianza más grande de naciones enemigas. Y están por ir a la guerra para rescatar a un pueblo que se supone deberían haber eliminado y que los había engañado. No era fácil para Josué. Por eso Dios le repite. ¿Te has puesto a pensar que en nuestras vidas las situaciones que cada uno de nosotros vivimos muchas veces no van a ser fáciles? Muchas veces van a ser diferentes situaciones, muchas dolorosas. Pero en cada una de ellas el Señor te va a decir lo mismo. No temas, no desmayes, confía, yo estoy contigo. Y una cosa más que la palabra de Dios nos está mostrando aquí, es que Dios mismo está usando
estas circunstancias para afirmar esa verdad en el corazón de Josué. En sus planes soberanos, Dios permitió que estos 5 reyes de 5 poderosas naciones se unieran para que Josué pudiera matar 5 pájaros con una sola piedra. Dios iba a derrotar a estos 5 poderosos enemigos por medio de Josué. El Nuevo Testamento dice esto: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Josué está por experimentar esta verdad. Para los ojos de Josué este es un problema. 5 naciones se han unido y él se ve ahora forzado para salir a pelear por aquellos que lo engañaron. Pero desde la perspectiva de Dios, nada ha escapado del control del Señor. Todo esto es parte de su poderosa, soberana voluntad. Y Él le va a dar la victoria a Josué. Así que ellos marchan con todo el ejército para defender a los gabaonitas. Avanzan desde Gilgal y ellos cumplen su parte. Y Dios hace lo que Josué y el pueblo de Dios no pueden hacer. Mira, en primer lugar, Dios llena el corazón de sus enemigos con miedo. Él infunde confusión en ellos. Y además, un granizo mortal cae desde el cielo. Granizos gigantes. Esto hace que los enemigos de Dios pierdan su compostura, se desordenen en el campo de batalla y terminan huyendo. Y el pueblo de Dios empieza a perseguirlos. Pero aquí surge una nueva complicación. El día está por terminar y en la oscuridad ellos podían escapar. Los soldados enemigos pueden esconderse en la oscuridad de la noche. Entonces, en esa situación, una nueva situación desesperada que hace Josué, nuevamente ora al Señor. Y en su oración, Josué dice: al sol detente en Gabaón y tu luna detente en el valle de Ayalón. Josué pide que el sol y la luna se detuvieran. Y en respuesta a esta oración, Dios establece horario de verano, anticipado. Un horario de verano. El día se alarga más para que haya suficiente luz y Josué pudiera alcanzar a sus enemigos. Y esto es asombroso, un gran milagro. Pero lo verdaderamente asombroso en esta historia no es que el sol se detuvo, sino que Dios demostró su gran amor al escuchar esta oración de su Hijo, que locamente pide que el sol y la luna se detengan. Eso es lo verdaderamente asombroso. Dios respondió la oración de Josué. Queridos, la poderosa lección para nosotros en este pasaje no es que Dios puede alterar el orden natural de la naturaleza. La lección de este pasaje es que Dios escucha las oraciones de aquellos que oran por medio de la voluntad de Dios. Si estamos en Cristo, Dios escucha nuestras oraciones. Si nuestra oración va de acuerdo a su voluntad, Dios es capaz de hacer milagros en respuesta a nuestras oraciones. Dios escucha a su pueblo. Dios el Padre oyó la oración de su hijo Josué
Él oye nuestras oraciones por medio de su Hijo Jesús. Debemos confiar en el poder de nuestro Dios omnipotente que inclina su oído para escuchar las oraciones. Dios concedió la oración de Josué. Este es un relato lleno de esperanza para nosotros, querida iglesia. ¿Te das cuenta? Ese día el Señor mismo peleó con ellos. Él envió el granizo mortal. Pero no solamente Dios hizo ese milagro de confundir a sus enemigos. La otra parte de la historia es que Dios mismo está fortaleciendo a Josué, fortaleciendo a Israel. No es que Dios vino y Él hizo todo para ellos, todo por ellos. Él los fortaleció. Él alargó el día, la luz del día, para que Josué pudiera seguir luchando. ¿Te das cuenta? Ambas cosas funcionan al mismo tiempo. Dios haciendo milagros, haciendo lo que Josué no puede hacer. Pero al mismo tiempo, Dios empoderando, fortaleciendo para que Josué pudiera hacer lo que sí puede hacer. Y esas verdades siguen funcionando hoy día. Él te capacita, Él te ayuda. Nosotros debemos poner la mano en el arado o en la espada. Y debemos esforzarnos, debemos luchar. Pero Él hace también milagros. Amén. Ahora, no quiero dejar de lado un tema que si bien no es central, pero sí es igual necesario comentarlo. Porque sí, seguro van a surgir preguntas. El tema de que el sol, o que la Biblia dice que el sol se detuvo. Literal, eso es lo que dice en este pasaje. Nosotros sabemos, por medio de la observación astronómica y la exploración espacial, que el sol es el centro de nuestro sistema solar, ¿no es cierto? El sol está al centro y la Tierra gira alrededor del sol, girando sobre su propio eje en movimientos de rotación. ¿No es cierto? Los que son profesores, ¿estoy en lo correcto o me equivoco? Gracias, profe. Gracias, tía Meli. Eso es lo que se enseña en el colegio, eso es lo que la ciencia ha observado. En otras palabras, el sol no se mueve. Nosotros, la Tierra es la que se mueve. Entonces, ¿cómo debemos entender que la Biblia dice que el sol se detuvo? Y aquí debo decir, la Biblia no es un libro científico. Aquí no está estableciendo una verdad científica. Está estableciendo la verdad desde el punto de vista del autor humano, que probablemente fue el mismo Josué quien escribió este capítulo. Lo que está haciendo aquí el autor es describir lo que él vio. ¿Y qué es lo que nosotros vemos desde este punto de vista? Si no tuviéramos conocimiento astronómico, ¿qué es lo que vemos? El sol sale del este y se esconde, hace un recorrido por todo el cielo, se mueve por todo el cielo y se esconde en el oeste. Eso es lo que nosotros vemos. Desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de Josué, el sol se detuvo. Ahora hay algunos que debaten si este relato es literal o figurativo. ¿Cómo es que Dios prolongó la claridad del día? Literalmente, ¿la tierra se detuvo? ¿El sol se detuvo? ¿Cómo es que se alargó el día? La Biblia no lo explica. Y tampoco desea hacerlo. El punto es que de una manera inexplicable, la claridad del día, la luz del día, se prolongó para que los que vivieron este evento pudieran seguir con la lucha, con la pelea y tener la gran victoria de parte de Dios. Y para ellos, este fue el resultado de un milagro de Dios. Y para ellos fue como si el sol mismo se hubiera
detenido. El punto, queridos hermanos, es que Dios hizo un milagro. El milagro pudo ser que dio velocidad sobrehumana a Josué y a los israelitas que sintieron que el día era más largo. No lo sé. Pero desde su experiencia para ellos, el día se alargó. Y pudieron derrotar a sus enemigos. El punto es que Dios hace milagros. Dios hace lo que Josué y su pueblo no pueden hacer. Cuando ellos necesitan la ayuda de Dios para completar su misión, Dios les ayuda. Y eso es lo mismo que podemos nosotros esperar hoy día. Si necesitas la ayuda de Dios, si necesitas que Dios prolongue tu día, prolongue tus fuerzas, prolongue tu ánimo, te dé nuevas fuerzas, Él lo puede hacer. Cuando el pueblo de Dios necesita la ayuda de Dios, Él acude en su ayuda. Así como el Señor pudo retener las aguas del río Jordán, así como Él pudo retener las aguas del Mar Rojo para que su pueblo pueda cruzar, Él ese día retuvo la oscuridad y alargó la luz del día. Explicación científica para eso no hay. Como tampoco hay explicación científica para muchas cosas. El autor dice en el verso 14 que realmente esto fue un milagro. Nunca antes hubo un día como ese, ni lo habrá. Pero quiero que notes la segunda parte de este verso. El milagro está en que el Señor atendió a la voz de un hombre. Ese es el milagro. El énfasis del autor, más que en inspirar asombro porque Dios alargó el día, está en este. Asómbrense porque Dios escuchó la voz de un hombre y peleó en favor de su pueblo. Dios no tenía por qué escuchar la petición de Josué, pero lo hizo por amor a Josué, por amor a su pueblo. Y este día donde Dios alargó la luz y acortó la noche, no es más que un avance, un adelanto para otro día que vendría 1400 años más tarde. En Lucas leemos que en la cruz, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre la tierra. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó. En la cruz sucedió lo contrario. La oscuridad se adelantó porque el Santo Hijo de Dios había sido asesinado. ¿Te das cuenta? Dios puede ajustar el funcionamiento normal de la luz y la oscuridad. Para lograr sus propósitos, cuando Él así lo desea. En este otro día, terrible día, Jesús, a quien el profeta Malaquías llama el sol de la justicia, fue abandonado por Dios en el Calvario. Su muerte fue lo contrario a la victoria de Josué. Su muerte fue la muerte del resplandor de Dios, de la hermosura de Dios. Por eso es que hubo tinieblas. Pero esa no fue una derrota. Parecía una derrota. Parecía como que la oscuridad había devorado a Jesús. Así como los reyes de los amorreos terminaron en oscuridad en una cueva, Jesús terminó en la oscuridad de una cueva en el sepulcro. Pero los reyes amorreos, dice el libro de Josué, terminaron en esa cueva y quedaron ahí sepultados. Jesús al tercer día salió de esa tumba y la luz no ha dejado de brillar. La luz de Cristo triunfó sobre la oscuridad. Él fue levantado. ¿Y sabes qué?
tú y yo seremos partícipes de algo similar. Experimentaremos la luz de la gloria de Jesús. Y un día, para ti y para mí, también el sol y la luna se detendrán. No figurativamente, sino literalmente. Esta es una promesa de Dios. La Biblia dice que un día, cuando Jesús vuelva, no volverá a haber noche. No hará falta de la luz de ninguna lámpara, ni la luz del sol. El Señor le va a dar jubilación al sol y a la luna y a las estrellas. Porque Dios mismo nos iluminará. Entonces este tema de Josué no es un tema menor. Nos apunta a la cruz y termina en la gloria de la eternidad. Queridos hermanos, esta historia continúa. Josué derrota a sus enemigos, rescata a sus aliados, pero quiero yo terminar este sermón con este mensaje, con este punto. Dios escuchó la oración de Josué. Y al escuchar su oración, Dios hizo un milagro. Querida iglesia, nosotros tenemos a alguien más grande que Josué. Tenemos a Jesús. El Padre escucha las oraciones de Jesús. El Padre escucha la oración de Jesús. Por eso nosotros debemos orar siempre en el nombre de Jesús. Yo no puedo ni debo creer que yo puedo orar a Dios y presentarme ante Dios por mis propios medios. Yo necesito un mediador. Yo necesito a un intercesor. Y ese es Jesús. Ese es Jesús. Así como el pueblo de Israel necesitaba a Josué para que Josué pida por ellos, nosotros necesitamos a Jesús. Tenemos al verdadero Josué, al más grande Josué. Y no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino que Cristo. Por eso nosotros, como cristianos, no debemos orar ni a los santos, ni a la Virgen, ni en nombre de los santos, ni en nombre de nadie, de ningún otro ser humano, porque tenemos a Cristo, porque la Biblia nos enseña que no hay otro mediador. Él es quien presenta nuestras oraciones y Dios escucha a Jesús. Así como Él escuchó la oración de Josué, Dios escucha a Jesús y Él no va a escuchar a nadie más sino que a Jesús. Y nosotros podemos orar y debemos orar por medio de Cristo. La única oración que Dios escucha es aquella que es elevada a Él por medio de Cristo, por medio de Jesús. Entonces, no nos cansemos de orar. Sigamos orando. No decaigamos en nuestra fe. Porque así como Israel tuvo que enfrentar una pelea, nosotros estamos también enfrentando luchas diarias, luchas familiares, luchas personales, luchas a nivel de sociedad, a nivel de país. No estamos viviendo días fáciles. Y la mayor lucha se vive dentro de nosotros. La lucha contra el pecado, contra la tentación, contra nuestra naturaleza humana. La oscuridad amenaza con venir. Y en la oscuridad, el enemigo prospera. Pero por medio de la oración del pueblo de Dios, Dios puede prolongar la luz. Puede hacer que resplandezca la luz. Así como levantó a Cristo de la tumba, de la oscuridad de la tumba. ¿Te das cuenta? Dios puede hacer ese revés, ese cambio. Él, ese día, a estos reyes, los hundió en la oscuridad.
y sacó de la oscuridad a Jesús 2000 años, 1400 años más tarde. Él hace lo mismo hoy por su pueblo. Sigamos orando, sigamos perseverando. Amén. Oremos.